Hoy quisiera proponer que pensemos un rato sobre el tema de confesar los pecados a Dios. ¿Cómo es esto de confesar los pecados a Dios? Ustedes saben que en la Iglesia Católica está la confesión auricular, que quiere decir que uno puede ir con un cura a algún lado, tiene que ser uno que está en función de confesor, y le dice a él: mire, padre, yo pequé, hice tal y tal y así, y él le va a dar entonces una respuesta acorde a eso que la persona le está proponiendo. En el ambiente protestante nosotros siempre hemos renegado con eso y decir: no, hay que confesar directamente a Dios, pero tampoco le hemos hecho claro al creyente muchas veces cómo es esto de confesar a Dios. ¿Qué confesar? Porque hay gente que es medio ansiosa y entonces, después de que confiesa todo lo que a él le parece que debería confesarle a Dios, se queda con la idea de: capaz que se me quedó algo en el tintero y debería haberlo confesado. Y hay otros que son unos vagos de primera, que no confiesan nada porque no ven ningún problema en las cosas que hacen, no ven nada que le pueda molestar a Dios. Voy a usar como ejemplo de cómo pedir perdón de más a María Antonieta. Sí, María Antonieta de Austria. En realidad decimos María Antonieta, María Antoinette, así le dicen los franceses, a María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria. Fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia, donde murió, y Navarra, que me gustaría haberla escuchado cómo hacían para hablar con el lado gallego de la familia y el lado francés de la familia. Pero el punto con ella es un caso al final de su vida, cuando ella murió el 16 de octubre de 1793 en la Place de la Concorde, París, Francia. Fue una de las que cayó su cabeza y rodó por la Revolución Francesa. Pero, ¿saben cuáles fueron las últimas palabras de María Antonieta? Tanta vuelta para esto, ¿no? Tanto gregué para decir Gregorio. Las últimas palabras de María Antoinette fueron: le pido por favor que me perdone. Se lo dijo al verdugo, porque mientras la estaban acomodando para que le quede la cabeza, vieron cómo es la cabeza, con el rodete, con el pelo que no quede en el cuello, qué sé yo, en la guillotina, donde finalmente murió, ella en la maniobra esa se afirmó, pisó el pie del verdugo que la estaba acomodando, le pisó el pie y le hizo ver las estrellas, y entonces ella, que estaba por morir en manos de ese verdugo, le pidió al verdugo una disculpa muy sentida, un perdón muy sentido. Siempre me ha hecho pensar que a veces uno tiene excesiva sensibilidad pecaminosa, que también es pecado. Sí, es pecado. Porque una persona que está todo el tiempo relacionándose con Dios, con el sentimiento de que haga lo que haga, nunca voy a poder satisfacer a Dios, no estaría viendo que lo que Dios ha hecho, todo el trabajo que Dios ha hecho en Jesús, está justamente para que las personas podamos vincularnos con Él libres del pecado y no esclavos del pecado para siempre. No es que siempre Dios no se va a vincular con nosotros tipo: bueno, te perdono, pero ojito, vamos a ver si podés mantener esto. Ese tipo de Dios, Padre crítico y observador de la conducta de sus hijos, para siempre estar atento y mirarlo y decirle: ojito, cuidado, sino un Dios el que muestra la Biblia, un Dios que perdona los pecados y que da corrección al tema de los pecados. Y en serio, Dios toma en serio el tema del pecado, por eso mandó a su Hijo y le costó la muerte de Jesús en la cruz, o sea que es un tema importante. Pero es importante en un plan que tiene Dios para enderezar nuestra vida, como dice Proverbios 10:17. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza
se pierde. Este tema de atender a la corrección, es decir, no tengo yo que descubrir cuáles son mis pecados, confesarlos a Dios, sino que la corrección de Dios me va a mostrar mis pecados y me va a llevar camino a la vida. ¿Se comprende cuál es la diferencia? Entonces, ahí va el tutorial de hoy sobre cómo confesar pecados. Siempre hay que confesar los pecados que Dios me muestra. ¿Cómo me los muestra? Como haciendo como David, uno le pregunta al Señor, Padre, si hay algo que yo estoy haciendo mal, que estoy metiendo la pata, te pido que me lo muestres. Y si Dios tiene algo que mostrarme que yo no lo estoy viendo, me voy a dar cuenta porque me lo va a mostrar una y otra vez. No es que lo va a dejar así a mi criterio, lo dejo a tu criterio. El pecado no es un problema de mi criterio porque es una ofensa contra Dios. Dios dice blanco, yo digo negro, eso es pecado. Es rebelión contra Dios, es rebeldía. Dice, sí, Dios dice tal cosa, pero a mí me parece excesivo. Entonces no lo hago porque es excesivo. Eso de que nosotros le digamos a Dios o actuemos frente a Él como que no nos importa algo que a Dios sí le importa, es en el fondo a mí Dios no me importa. Porque si me importa y veo que hay algo que a Él le molesta, pues entonces eso es algo que lo tengo que trabajar y lo tengo que sacar de mi vida. Entonces es tan sencillo como eso. No confesemos pecado porque sí, buscando y rebuscando como unos enfermos buscando basura, a ver en qué parte tenemos basura podrida escondida, sino todo lo que nos damos cuenta que está mal y que Dios nos está mostrando en alguna manera, saquémoslo a la luz, pidamos perdón a Dios, porque siempre el pecado es contra Dios. Y se vuelve después contra la gente, contra nosotros, pero básicamente el pecado es algo que va contra Dios. De manera que esta mañana podemos nosotros pedir perdón, recibir el perdón de los pecados completamente gratis, totalmente free, y después aprovechar y disfrutar de la relación que tenemos con Dios libre de todo pecado.